¿Qué entiendes tú por censura? Para mí la censura yo la divido más bien en que puede llegar a ser buena y mala. Puede llegar a ser buena cuando no quieres hacer sentir incómoda a la gente respecto a un tema en específico, ya sea de la religión, de la política o de lo que sea. Normalmente en estos casos uno como persona se autocensura, tratando de no hacer sentir mal a una persona o algo así, evitando decir algo, tu opinión o lo que quieres decir, dando otra completamente diferente, que normalmente es la que quiere escuchar esa persona. Y luego está la censura, mala en mi opinión, que es cuando te quitan tu derecho a la libertad de expresión, ya sea en la política o cosas así, cuando censuran a los periodistas de decir cosas, el caso que ahorita está pasando en Colombia, que los están asesinando y cosas así, ya que están quitándote tu palabra y simplemente hacen lo que ellos quieren contigo. Bueno, mira, yo como entiendo la censura. Eh, voy a poner dos personajes, quien da el mensaje y al que se le domina el censor, que viene siendo esta persona que censura parte del mensaje. De modo que quien está emitiendo el mensaje está dando una respuesta o un mensaje totalmente libre en su persona, 100% hacia lo que como individuo cree, piensa, eh, propone, expone, y cualquier comentario que un individuo dé debería de ir muy desde nuestro interior, muy desde de nuestra forma de pensar y de ver las cosas. De modo que en el momento en el que llega el censor, nos estaría limitando como individuos. Entiendo que hay roles se puede separar entre una ideología, algo social, algo sexual, algo institucional, algo político, algo psicológico, y que de aquí ya cada quien, ¿no? Vamos a mencionar algunos ejemplos. Política. Uy, y ahorita con el tiempo en el que estamos, no podemos decir algo que le pueda perjudicar a un candidato o a quien ahorita o sea, tiene la silla, y entonces todo aquello que se diga es revisado y es filtrado para que no les afecte. Eso está muy mal. O sea, los medios de comunicación, por ejemplo, su chamba es dar a conocer lo que está pasando. Hasta se dice que tienen un sueldo de parte de gobierno para poder decir lo que al gobierno le conviene. Y lo que no le conviene se está censurando. Y eso está muy mal porque empieza a haber una manipulación de lo que quieren que nosotros sepamos. No está bien la manipulación en ningún sentido. Psicológico. Híjole, está chido porque yo mismo me puedo censurar. Yo puedo fingir que sé o que no sé algo mío y no sacarlo por temor, porque no es correcto, o sea, entran ya también otras cuestiones morales o sociales, ¿no? Pero al final yo estaré limitando parte de mi ser por mantener una postura social o moral, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como la parte que yo entiendo en cuanto a lo psicológico. De parte sexual, es la censura creo que hasta lo tenemos más entendido desde la parte sexual o de la parte de las groserías, ¿no? Alguien dice una mala palabra en un video y suena ¡pip! La censuran. ¿Por qué? Porque moralmente no está bien que hablemos así. Hay una imagen en donde se ve pues la parte reproductor de cualquiera de los cuerpos, sea hombre o mujer, pues, ¿no? Y le ponen como pixeleado para que no se vea. ¿Por qué? Pues porque moralmente no es correcto.
¿por qué no si es nuestro cuerpo? Entonces, de ahí que creo que la censura al final, y voy a tratar de dar una conclusión que creo que puede abarcar todo. La censura va a ser la parte que se está cuidando de lo que se cree que el otro no está listo para ver o para escuchar. Y eso es un juicio o un criterio de solo un lado. No se están analizando los dos lados para ver si se puede ver o se puede escuchar. Entonces, alguien dice, uy, no, esto no. Entonces, mejor lo censuramos. Y cosa que creo que estaríamos cayendo en una manipulación muy fuerte, porque el otro ser puede tener la capacidad tal vez de escucharlo y de verlo y darle un proceso muy a su forma, pero mientras que no lo censuren, pues se estará provocando esa nubosidad de un tema. En lo sexual se ha dicho mucho que a lo mejor hasta valdría la pena tener clases de sexualidad en las escuelas. Ay, no, ¿cómo crees? No. Sí, ¿por qué no? O sea, mientras más conocemos, más herramientas tenemos para toma de decisiones. Y en general, la censura nos provoca eso. Falta de conocimiento, falta de información, falta de herramientas para poder enfrentar y tomar decisiones ante cualquier tema. Entonces, yo considero que sí es bueno que en algunos momentos exista la censura, pero por momentos, por la etapa en la que esté viviendo el individuo o la sociedad, más no que sea como permanente, o más bien no que se censure, sino que se le aborde de una forma más apropiada. A nivel masivo no podemos decir cosas, ok, pero a nivel micro, a nivel social, en microgrupos, yo creo que todos deberíamos de tocar el tema, cada uno a su forma, pero la censura no la creo correcta. El planteamiento de manera certero en pequeños grupos creo que sería lo Para mí correcto. la censura es un tipo de restricción o control que se le da o se aplica a una persona en su expresión, en lo que quiere decir, en lo que quiere dar a conocer, y esto puede ser ejecutado ya sea por otro individuo o por un grupo como tal que quiere llevar a cabo pues la censura de algún tema en particular. Para mí puede ser tanto positiva como negativa, por lo cual es un poco difícil dar mi opinión al respecto, porque creo que existe una línea muy delgada entre ambas intenciones, la positiva o la negativa, y puede tener un resultado bueno o un resultado malo, ya sea para una persona o de igual manera para un grupo o una sociedad. Entonces me parece que es una acción muy delicada que debe de tratarse con mucho cuidado, porque también puede caer en la manipulación como resultado o como objetivo de esta censura. Así que creo que es una herramienta que se le podría dar un uso positivo, pero desgraciadamente no ha sido así. Creo que esto no se puede dar de manera tan fácil, porque la persona o grupo que está buscando censurar tiene ya una cierta creencia, un cierto enfoque, ya sea religioso o político, etcétera, que no va a concordar o no siempre va a ser bien recibido por las demás personas, ya que somos individuos independientes, pensantes, y cada uno tiene pues una manera distinta de ver la vida o de ver las situaciones, y esto hace muy complicado que una censura sea bien aceptada o sea bien vista. Pero, opino una vez más, puede ser algo positivo, aunque va a ser muy complicado que algún día llegue a usarse de una manera correcta o positiva para la sociedad, que sí ha pasado, pero es difícil simplemente por el hecho de ser seres humanos y que cada quien tiene un mundo en la cabeza. Bueno, considero que es censura la acción de reprimir la visión que se tiene sobre el entorno de una persona hacia otra. Entonces, la censura se ha comportado de manera diferente a lo largo de los años y de las diferentes etapas históricas, ¿no? Ahorita vivimos un momento de censura sumamente sensible y frágil, porque los medios de comunicación
tienen tanto alcance ahora por medio del internet, y la utilización de estos medios son controlados por tan pocas personas que es muy fácil decidir cómo censurar la manera de pensar de alguien. Entonces, a diferencia de antes, donde la censura dependía de un factor mucho más amplio de la sociedad, o sea, un pueblo podía censurar o no a una persona, ahora solo recae en manos de algunas personas, de muy pocas personas. No es como antes, ¿no? Donde en realidad todo un pueblo podía decidir si una persona estaba correcta o no. Ahora cae en manos tan estrechas y tan pequeñas que es mucho más fácil que la censura dependa de ciertos factores de beneficios hacia ciertos grupos. Entonces la censura hoy en día es mucho más frecuente por los medios de comunicación, primeramente porque los medios de comunicación son propiedad de muy pocas personas, y dos, porque los medios de comunicación propician que las personas que opinen en los medios de comunicación, en las redes sociales, permanezcan en el anonimato. Entonces, cuando una persona es anónima, es muy fácil que pueda opinar algo que ni siquiera crea. Entonces, el dueño del medio de comunicación puede decidir si esa opinión es válida o no. Considero que en estos momentos vivimos en una situación muy frágil sobre la comunicación y la manifestación de ideas. Es muy fácil censurar, es muy fácil decir que alguien no está correcto, y eso recae en represión, que ya es algo mucho más complejo. La censura es el primer paso de la represión. Cuando uno cuando uno censura la opinión de alguien, el siguiente paso es la represión. Entonces ahora la censura y la represión recaen en los medios de comunicación digitales, y la censura es tan fácil de hacer, primeramente porque los medios de comunicación recaen en muy pocos dueños, y en otro porque está el anonimato. Es muy fácil decirle a alguien que lo que está diciendo está mal, porque yo puedo crear un perfil donde ni siquiera diga mi nombre, no ponga una foto, no ponga una dirección, y entonces yo puedo censurar, ¿sí? Vivimos en tiempos bien delicados con respecto a la censura, donde deberíamos de sentarnos a hablar sobre las necesidades de volvernos personas digitales, volvernos personas del ciberespacio, y dejar a un lado el anonimato. No sé si estoy siendo completamente claro, realmente me pone nervioso una cámara, pero a lo largo de la historia la censura ha ido cambiando, ¿no? Hace 100 años, para poder censurar a alguien, uno tenía que hacer un periódico, distribuirlo entre mucha gente, convencer a mucha gente para poder silenciar a una persona que tenía una visión sobre la sociedad. Y ahora solo basta un tweet de una persona anónima que no sabemos quién es, para entonces poder censurar y poder expandir una idea sobre una idea errónea, ¿no? Entonces, ¿qué creo que es la censura? Pues solamente la facultad que tiene el ser humano de decirle a alguien que está mal. Varía a lo largo de la historia del ser humano la manera en la que se censura, y la censura hoy es tan fácil que un niño de 5 años podría hacerlo. Podría censurar toda una visión de una sociedad o toda una crítica de una sociedad con solo entrar a un medio de comunicación digital con un nombre falso, una foto falsa, y decir yo no estoy correcto, no creo en esto, es incorrecto, y pues vamos a censurarlo, a decirle que está mal, ¿no? Y entonces entra en un ámbito donde no hay rostros, no hay nombres, no hay direcciones, y la censura se convierte en algo completamente tan efímero y falso, pero al mismo tiempo tan impactante,
que de pronto uno no sabe ni siquiera quién piensa o quién censura. Una clasificación de conocimientos, muy útil para mí. Los canales televisivos, las películas, están clasificadas para niños, para adolescentes, para adultos, cuando menos esa clasificación. Y a mí me ha sido muy útil porque mis hijos, nietos, los puedo dejar libremente, tranquilamente, viendo una clasificación adecuada a su edad y con el candado para que no puedan acceder a otras. Y el respeto a su inocencia me ha dado tranquilidad. Ha sido útil. Bien, pero ese niño, esa señorita, va a crecer y tiene que conocer el mundo, tiene que saber todo lo que hay, bueno o malo. Y hemos estado siendo censurados. Voy a tratar de demostrar que hemos estado siendo censurados por la Iglesia. Soy católico, bautizado. Bien. Este libro, Novelistas Buenos y Malos, está editado en 1910. El autor es Pablo Ladrón de Guevara. La edición es con licencia eclesiástica y nos dice: júzganse más de 2115 novelas. Si el juicio fuera sobre la calidad literaria, no tendría por qué ser una censura, pero no es así. Tengo dos ejemplos. Miguel de Cervantes Saavedra habla de él como un ser cristiano ejemplar, porque se le conoció como el Manco de Lepanto. La batalla de Lepanto, una gloriosa jornada de la cristiandad. Él como autor. Sin embargo, su obra, El Quijote, nos mencionan como peligrosos 6 capítulos. Y luego también nos dicen, en tal traducción ya se corrigieron esos capítulos para que no sean peligrosos. Eso es censura. Bien, en La Fuerza de la Sangre nos la consideran deshonesta, con una brutal violencia. El Coloquio de los Perros, poco decente. Con respecto a Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, prohibida. Los Miserables, prohibida. Eso es censura. Pero encuentro otra, no prohibida, pero para entender sus criterios. La obra De Orden del Rey dice: hay tinieblas, cosas extrañas, terribles, fealdad del alma en un cuerpo hermoso, ideas revolucionarias, desnudeces, voluptuosidad, aspiraciones deshonestas, pasajes lascivos, cínicos y provocativos. Bien, otra publicación más, es de 1983. ¿Puedo leer lo que me dé la gana? No, no puedes leer lo que te dé la gana. Y de este librito tan pequeño, elegí una parte para darnos cuenta del criterio. Se los voy a leer. El hombre habitualmente no capta la verdad por medio de raciocinios, sino por intuiciones e impresiones que procura confirmar después. Y lo que de inmediato le interesa no es tanto la verdad como la unidad. La verdad es lo que se prueba, sino lo que hace más sencillo el mundo. Para mi gusto, esto es falso, es manipulador y nos están considerando idiotas. Bueno, ¿qué ha sucedido con la censura en nuestra actualidad? En este momento en que todos quisieran que el otro se destruyera, un gobierno contra otro, la iglesia contra los gobiernos, las instituciones de salud contra la iglesia, y todos nos dicen cosas. Actualmente se llama desinformación. Es una manera más de censurar. Nos mienten o nos maquillan la información a su gusto para que nos hagamos al lado de ellos. Y estamos saturados de esa desinformación. ¿Qué puedo concluir? ¿Qué puedo recomendar?
seamos inteligentes, desconfiemos de toda la información, verifiquémosla, busquemos, leamos con criterio, no nos dejemos engañar. Si este mismo texto nos hablaba del raciocinio y un creador nos dio la razón, nos dio el raciocinio, y sus administradores nos dicen no uses el raciocinio, caramba, usemos el raciocinio, desconfiemos. Bueno, en base a lo que acabamos de ver referente a los testimonios que hablan sobre la censura, se observa que hay una constante diferenciación entre la censura tanto buena como mala, siendo la buena justificada por situaciones que de alguna manera les es conveniente. Pero observándolo desde ese punto y dando una opinión muy personal, creo que las personas que censuran de manera violenta pueden tener un pensamiento muy similar. El por qué estoy censurando, bueno, por cuidar al pueblo, por cuidar a mis hijos, por cuidar la paz en la sociedad. Y en base a esto sobre que si la censura es buena o mala, Coetzee menciona que la censura no es algo intrínsecamente malo. Entonces, pues ahí hay como esa parte en que se separa tanto algo bueno como algo malo, pero también se da el argumento de que pues no forzosamente tiene que ser algo malo. La mayoría de los testimonios también entienden a la censura como un ocultamiento, como algo que se quiere tapar, como algo que se quiere borrar, como algo que no le parece al censor, a la persona que censura. Mientras que en el texto de Coetzee dice, bueno, más bien define a la censura como un fenómeno que es de la vida pública y entra en diversas disciplinas como en el derecho, la filosofía, la psicología. Entonces es algo que le pertenece a la sociedad y a la vida pública. Y pues bueno, la censura siempre va a tener como un motivo, ¿no? Un argumento de donde va a decir por esto soy, por esto existo. Entonces de ahí se va a tomar esa facilidad de decir o de defender la censura. De hecho, algo que me gustó mucho que mencionó uno de los testimonios fue que la censura puede considerarse como algo que el censor cree que no está listo de escuchar o ver aquel que va a recibir el mensaje. Siento que esto es muy cierto porque al final de cuentas la censura cuando se realiza se hace desde un punto muy personal, desde un punto en el que yo lo hago, pero de alguna manera estoy pensando en la otra persona. Estoy pensando en qué no voy a afectar o en qué sí voy a afectar al momento de censurar. Otro punto que se puede tomar sobre Coetzee es el tema de los sudafricanos, que, bueno, de ahí podemos tomar que el poder ayuda a reprimir. El poder a final de cuentas es quien le va a dar como ese empujoncito a la persona a censurar o a elevarlo, ¿no? Entonces, era algo que mencionaba era sobre que si la persona que está en un nivel más alto, la persona poderosa, decide llamar nativo o salvaje a un sudafricano, pues esa denominación se le va a dar, porque quien lo respalda es el poder. En cambio, si el sudamericano decide darle un término de alguna manera degradativo al europeo, se lo va a tomar a pecho, pero no se va a quedar y no se va a ver como una ofensa al 100%. Entonces también la censura tiene mucho que ver con el poder de la persona y con el nivel en el que está. También otro punto que se abarca es sobre Estados Unidos y cómo existen instituciones que prohíben ciertas categorías de expresión, mientras que la pornografía sigue sin limitarse. Y creo que no es solo en Estados Unidos. También, por ejemplo, en México
hay como existe un debate sobre la educación sexual, de que hay padres que defienden que la educación sexual no se le debe de dar a sus niños porque se les está acabando, se les está como perjudicando esa inocencia que el niño tiene. Pero al mismo tiempo, pues puede ser, no aseguro por completo, que esas mismas personas sí puedan apoyar la pornografía o que al menos la consuman. Entonces ahí hay una incongruencia de su parte, el cómo no juzgan o cómo no intentan censurar la pornografía, pero sí la educación sexual, que de alguna manera le va a ayudar a los niños a evitar enfermedades de transmisión sexual, a prevenir embarazos. Entonces realmente el objetivo de la educación sexual es buena, pero el de la pornografía es buena porque esa no se limita, porque esa no se intenta frenar, porque no hay alguna una acción que se tome en contra de ella. Entonces ese también es un punto muy importante. ¿En qué se basa exactamente la censura? ¿Para censurar o para no censurar? Creo que es más que nada pues en el interés de las personas, vendría siendo un conflicto de intereses. También algo que me parece importante también es sobre el apartheid, que según Coetzee surge del interés, de la codicia, del deseo, de la negación del deseo, pero al mismo tiempo muestra una esencia de confusión. Entonces, pues creo que en ese aspecto también puede tener mucha razón, porque al final de cuentas el apartheid es la separación de la raza blanca con la raza negra. Entonces, que es algo como desconocido, ¿no? Llegan los europeos, ven a alguien que no es de su color y de pronto hay una confusión que los hace elevarse, sentir poder, y entonces por eso se hace esa separación y por eso empieza la esclavitud. Y esa de alguna manera también se puede considerar censura, porque le estás quitando derechos, estás censurando los derechos de alguien que es igual a ti y que no por ser de otro continente le quita valor. Entonces esa también sería otro tipo de censura. Y pues en general la censura se puede tomar como una forma de manipulación, de demostración de poder, de represión, y actualmente creo que todos tenemos la posibilidad de censurar aquello que no nos parece ahora con toda la facilidad que nos dan las redes sociales, los medios de comunicación. Y también creo que pues antes en la historia, como se ha visto, siempre implica que la censura esté ligado del poder, y creo que ahora ya no es tan necesario el poder, ya no es algo que se divida por niveles o por clases sociales. Ya ahorita, si un gobierno intenta censurar a su pueblo, lo que va a hacer el pueblo es responder ante esa censura. Ya no es tan fácil el quedarse callado una vez que la censura se haya aplicado. Ya hay una respuesta. Y pues sí, censurar implica callar algo que desea ser gritado.